Buenas noches, me presento, mi nombre es Vicky Montealegre, soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad UNAC y hago parte del curso didáctica. A continuación voy a hacerle la palabra al profesor Milton para que haga su presentación y continuar con la entrevista de esta noche. Bueno, muy buena noche para todos. Soy Milton Montenegro Gamba. Soy ingeniero de sistemas, pero digamos que soy candidato a magíster en educación y he tenido una experiencia de algunos años trabajando con universidades y colegios en el área de tecnología, en el área de educación virtual y bueno, entonces estoy aquí para participar con mi experiencia y con lo que yo pueda aportar. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, vamos a, primero que todo, necesito que me autorice grabar esta entrevista esta noche. Sí, sí, desde un comienzo lo hemos hablado, sí, señora. Listo, muchas gracias, profe. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué escogió la docencia como profesión? Bueno, inicialmente mi acercamiento ha sido un poco como muy natural, es decir, desde que estaba en la carrera de ingeniería de sistemas, eh, llegué a hacer monitorías como docente para docentes del área de medicina que estaban interesados en aprender informática, llamémoslo en ese momento así. Y poco a poco me fui apasionando con esa posibilidad de acompañar a las personas en su formación, en su aprendizaje. Y ha pasado así. De luego ya ese acercamiento o esa naturalidad con la que llegué a la docencia, pues se fue formando ya el interés por querer participar más en comprender la actividad educativa o mejor la actividad pedagógica del docente y bueno, hice varios cursos, varios posibilidades en donde yo me encontraba y luego ya estudiando magíster en educación, pues llegué allí, pero creo que es como una inclinación que ha llegado y que me ha interesado y por eso me he dedicado a la docencia. Tanto así que tal vez en este momento tengo más tiempo de dedicación a la docencia que a mi carrera inicial, que es ingeniero de sistemas. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente para ser un líder formativo y capaz? Bueno, actualmente diría que debe ser una persona con gran potencial comunicativo, con una capacidad de escuchar y atender a a la población objetivo con la cual está trabajando, de ser una persona eh, dinámica, dispuesta a aprender permanentemente, eh, a siempre actualizarse en los campos o en el campo de conocimiento donde está dictando donde dicta, donde acompaña a sus estudiantes, una persona abierta a los cambios ahorita de orden en el campo de lo tecnológico, en el campo de propiamente de lo que se entendería la pedagogía al interior del aula, hablando más bien de ambientes de aprendizaje, una persona capaz de adaptarse a las nuevas condiciones y lo que viene en las nuevas generaciones. eh, una persona con valores, principios y valores, más allá de una persona con pensándose como una persona que con mucho ejemplo, de mucho reconocimiento, es una persona que tenga principios y valores y reconozca en ellos eh, elementos importantes para la vida y que le pueda también de esa manera aportarle a sus estudiantes. Yo creería que ahí pararía, son muchos, tal vez otros aspectos, pero creería que son los más importantes. Ok.
¿Cuál es la importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, desde mi formación yo haría una clara diferencia entre la pedagogía y la didáctica. Yo entendería la didáctica mucho más centrada en el proceso de enseñanza, más que en el de aprendizaje. De cualquier manera, eh, la didáctica tiene un papel en cuanto en muchas situaciones y durante los procesos de aprendizaje de los estudiantes, estos requieren de un trabajo importante en la interacción, cuando se da la interacción con el docente y de buscar estrategias que permitan que uno pueda direccionar tal proceso y que, digamos, pueda uno dar una línea de trabajo, así sea, digamos, en momentos bien puntuales. Y en tal sentido, pues la didáctica juega un papel muy importante porque hablamos de buscar una batería de estrategias que nos permita llevar a cabo esa labor y ese acompañamiento, ese liderazgo durante el proceso de enseñanza. Perfecto, muchas gracias, profe. Profe, ¿cree usted que los padres son parte fundamental del sistema educativo y por qué? Sí, claro, los padres juegan un papel fundamental, como bien dice usted en la pregunta, o sea, ellos son muy importantes en el sentido de que nos permiten, digamos, ser un par con los docentes en escuela, en el colegio, para poder promover y fortalecer ciertos aspectos tanto de orden ético-moral como también de organización educativa, es decir, que tengan una serie de hábitos y una serie de maneras en las cuales los padres pueden acompañar a sus hijos en los procesos de aprendizaje en casa y que eso va acorde con lo que se le va proponiendo en la escuela al estudiante. Entonces, en ambos aspectos que nombré son fundamentales, o sea que en la medida que los padres se vayan comprometiendo, porque también ellos vamos siendo todos parte de esa dinámica de aprendizaje en la que no solo están formándose los muchachos o los estudiantes mejor, sino que de alguna manera y por transitividad, pues todos estamos construyéndonos, todos nos estamos haciendo y esa dinámica es muy importante que ellos puedan tener unos niveles de compromiso importantes. Perfecto, gracias. Como docente, ¿cuál es el ambiente apropiado que debe tener un salón para que una clase sea satisfactoria e interesante para los estudiantes? Bueno, el concepto ambiente es un concepto amplio que podría incluir tanto lo estrictamente infraestructura, físico, infraestructura, pero también tendría que ver con, digamos, una serie de elementos o, sí, objetos que permitiesen, digamos, apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Eh, Se requiere, claro que necesitamos de recursos educativos en el aula para que puedan pensar en un ambiente apropiado. Es decir, sería muy interesante tener un espacio muy flexible que me permitiera trabajar eh, de una manera muy variada, que unas veces pues sí los muchachos estén en cierta organización porque así se requiere, pero que fácilmente se puedan crear mesas redondas o que fácilmente se puedan trabajar se pueda organizar el ambiente para trabajos en grupo o que se puedan generar como una especie de escenarios o ambientes con cierta facilidad para que ellos puedan, digamos, un poco como interactuar con los objetos que uno trae, entendidos que pueden ser una variedad de cosas, ¿no? Podría ser desde un cuadro o desde algunos objetos, digamos, para hacer ejercicios físicos, qué sé yo, ahorita pensándolo así, pero sería muy interesante que eso pudiera ser, es decir, un ambiente con un alto nivel de flexibilidad y posibilidad tanto en infraestructura como en recursos educativos,
como medios tecnológicos para poder llevar a cabo una clase de una manera muy activa, ¿no? Muy activa, muy proactiva e interesante para ellos. Ok, ok, profe, bueno, continuamos. ¿Qué tan relevante, profe, es para usted la adquisición de un segundo idioma en la actualidad? Pues es vital. Yo pienso que es una de las competencias que deben tener nuestros estudiantes y también nosotros, docentes. Es fundamental. Debemos hacer todo lo que sea necesario para que nuestros estudiantes y nosotros podamos lograr una segunda lengua. Eh, Seguramente que muchos pensamos en el inglés, pero más allá de cualquier cosa que se pueda lograr esa segunda lengua según también nuestros intereses y nuestros proyectos de vida. Perfecto. ¿Cree que el ejercicio de la educación es un proceso de realimentación? Es decir, ¿usted aprende de sus estudiantes? Sí, yo decía que el proceso de aprendizaje que está centrado en el estudiante por transitividad y por responsabilidades nos va construyendo también a todos los actores que intervienen allí. Es decir, que nosotros como docentes también estamos aprendiendo y muchos de ellos a través de sus actitudes, de sus maneras, de sus preguntas, de sus inquietudes, de los retos que nos generan. También los muchachos que podríamos entender que tienen ciertas dificultades, que tienen ciertos comportamientos que se podrían entender difíciles, pues también nos están retando y yo diría que en todo momento uno está aprendiendo con ellos y en tal sentido digo que sí, es cierto, es un proceso de realimentación, sí, sí. Listo, profe. Profe, ¿cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta el sistema educativo en la actualidad? Pues la capacidad de abrirse, digo que la gran dificultad que tiene el sistema educativo es que se convierte en un sistema que puede entenderse como muy cerrado y que a veces no lee con atención las necesidades y las exigencias que está haciendo la sociedad y los diferentes sectores que la conforman para generar una dinámica educativa mucho más coherente y consistente con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, es un sistema educativo mucho más flexible, mucho más abierto, capaz de interactuar con diferentes organizaciones de varios órdenes y empezar a hacer una formación en tal virtud de manera que podamos tener en cuenta los intereses de nuestros estudiantes, las necesidades, las dinámicas, las problemáticas sí que se sucede en la sociedad, bien importante que pudiéramos tener ese potencial y me imagino que poco a poco se va a dar. Se ven algunas iniciativas, pero aún considero que es un sistema, en el caso colombiano, o cerrado. Listo. Profe, supongamos que más del 90% de sus estudiantes reprueban un examen. ¿Cuál cree usted que sería la razón por la que este caso ocurriría? Bueno, claro, son varios aspectos. Uno podría decir, cuando sucede esto, diría que tenemos un fracaso. Los fracasos, pues, aunque son difíciles a veces de digerir, son posibilidades de aprender mucho. Entonces hay que aceptar que varios pueden ser las circunstancias y las situaciones. Primeramente, claro, el docente y su propuesta o su proyecto pedagógico al interior con el trabajo con ellos. Ese es un primer aspecto que habría que hacer una, una, una reflexión bien importante acerca de qué está pasando en esa propuesta pedagógica. Pueden haber otros también, porque pueden haber condiciones que dificultan a los estudiantes, más que los alumnos, diría yo, a los estudiantes en poder lograr las competencias que uno espera que ellos alcancen, ¿cierto? Podría haber problemas psicosociales,
de mucho tipo, nutricionales. Entonces habría que ver eso. El otro aspecto puede ser también el mismo ambiente donde se lleva a cabo el proceso, habría que mirar también los objetivos planteados inicialmente serían importantes de revisar, o sea que habría que ver todos los elementos, aceptar el fracaso y hacer la retroalimentación y la reflexión necesaria para mejorar. Ok. La institución educativa en la que usted se encuentra actualmente le brinda los recursos necesarios para completar sus clases, sí, para llevar a cabo sus clases, Pues dice complementar sus clases, complementar aquí sus clases. complementar sus clases. Bueno, me imagino que están hablando de los recursos educativos que le pueden a uno facilitar, ¿no? Para poder hacer un proceso Así es. mucho más rico, ¿cierto? Diría que se hacen esfuerzos, o sea, yo trabajo en un colegio público, ¿cierto? En un colegio público, parte de la Secretaría de Educación de aquí en Bogotá y, y uno ve que se están haciendo esfuerzos. Tal vez uno pediría mucho más y sí se requiere contar que se puede mejorar, pero digamos que ya el tener un televisor, un equipo de cómputo, la posibilidad de montar allí un equipo de cómputo, un computador, pues para pronto ahí generar algún tipo de Perdóname, procesos. perdóname. eh, Discúlpame. Sí, Entonces ese tipo de cosas, el televisor, el televisor mejor, el computador, a veces se facilitan ciertos materiales también impresos, a veces se pueden hacer algún tipo de actividades también de salidas pedagógicas, ese tipo de cosas, pues hemos mejorado, yo creo que hemos mejorado en ese aspecto. Y sí, podría haberse todavía una ampliación de ello, pero yo diría que sí, yo diría que sí. Tal vez no con un 5 aclamado por darle una nota, pero creo que están mejorando. ok, gracias. ¿Cómo determina si su clase fue lo que esperaba o fue entendida por sus estudiantes? Bueno, eh, bueno, hay que entender que en una clase uno no logra o alcanzar una competencia, ¿no? O, digamos, acompañar en un proceso en el cual uno pudiera decir el estudiante llega al logro y construye o desarrolla su competencia, ¿cierto? Una clase es un pilar, uno de los elementos, un elemento dentro de la ruta de aprendizaje que uno pretende o que planea para sus estudiantes. En tal sentido, diría que son objetivos parciales los que uno alcanza en una clase pensando en el objetivo grande que es que la persona desarrolle su competencia. Esa clase, yo diría entonces que es un poco como la actitud emocional de mis estudiantes, que haya una especie de apertura, de un cambio, si se quiere, emocional positivo, en el cual salgan motivados, salgan interrogados, salgan con preguntas, salgan con indagaciones. Eso es un primer aspecto que me parece importante. Un segundo aspecto es que uno vea que hay una especie de, si se quiere, como de tratamiento o de procesamiento, de análisis de los estudiantes frente a los temas que le hemos planteado. Es decir, se genera una serie de preguntas, inquietudes, o de alguna manera a veces en algún momento vemos en los estudiantes un ejercicio de síntesis acerca de una situación y uno va sensando de manera individual o grupal que empieza a ver esos ejercicios analíticos y de síntesis que van logrando, como diciendo uno ve, van dando pasitos acerca de la comprensión de lo que se está tratando. Yo diría que esos dos aspectos serían importantes para mí.
lo emocional y también que se vea actividad cognitiva de tipo analítica y de síntesis. Listo, profe. Continuamos. ¿Qué haría usted en el caso de que un estudiante falte a la escuela de forma regular? Bueno, por yo ser un docente, un funcionario público, pues debo cumplir el debido proceso en cada una de estas situaciones. Es decir, cuando yo note que uno de los estudiantes de los grupos se ve que empieza a haber una falta en la escuela, pues debo dirigir ese comentario. Puede ser por correo, puede ser de alguna manera, de manera oral, al director de grupo de ese curso para que él haga la debida indagación acerca de la situación y él después, si lo ve necesario, pues pueda llevarlo al orientador, que es la persona que estaría liderando esa situación y viendo cómo dar solución a la misma. Mm, ese es el proceso y es lo que se indica, digamos, dentro de de la norma dentro del colegio. Listo, profe. Si usted fuera docente de población del conflicto armado en Colombia, ¿qué estrategia de enseñanza-aprendizaje implementaría para generar conciencia en el estudiante respecto a la importancia de transformar su realidad y construir escenarios de bienestar para todos sus estudiantes? Una pregunta con cierto nivel de complejidad, ¿no? Es una realidad que tenemos en el país y que es bien compleja de atacar, igual en el sistema educativo que lo debemos hacer, pero pues tiene varios aspectos, ¿no? Respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, yo diría que principalmente me iría hacia el aprendizaje basado en proyectos, hacia el aprendizaje basado en problemas, porque son personas realmente que han tenido que vivir de manera muy fuerte las situaciones reales en las cuales muchas de nuestras latitudes, regiones enfrentan, ¿no? Entonces, tendríamos que ir hacia sus intereses propiamente y seguramente tienen que ser muchas de las problemáticas sociales en las cuales se encuentran. El aprendizaje basado en proyectos sería una parte fundamental hasta llegar a pensar en proyectos de emprendimiento, me parece fundamental. O sea, tendríamos que estar pensando en eso para generar realmente que ellos se puedan entender un poco más las problemáticas, aquellas que sean como víctimas, sean como personas que dejaron armas, que vayan comprendiendo las lógicas de estas, o sea, una reflexión mucho más profunda de las mismas, si se quiere, o una sistematización de dicha reflexión y empezar a ver las posibles soluciones y que ellos son parte de esas soluciones, me parece que sería importante. Así es, profe. Profe, ¿qué papel considera usted que debe cumplir las TIC dentro de la práctica pedagógica? Pues me parecen fundamentales. Hoy por hoy, digamos que la tecnología ha demostrado, sobre todo, o sea, en el tiempo de pandemia, digamos, creo que dio un golpe importante en el sentido de que las tecnologías de la información y comunicación tienen todas las posibilidades y pueden ofrecernos todos una serie de características pedagógicas y didácticas, sí, también para lograr potencializar y, digamos, como enriquecer los procesos mi práctica pedagógica. O sea, no, desde siempre creo que he estudiado eso y creo que hoy por hoy se ha podido subsanar muchos de los aspectos que inicialmente uno podía entender como barreras para lograr pensar esto. Y es probable y es posible que estudiantes y docentes nos logremos, digamos,
utilizar estas, apropiarlas adecuadamente, las aplicaciones y demás, para alcanzar objetivos pedagógicos. Son muy importantes en este momento y creo que va a ser un parte sustantiva y fundamental en las dinámicas de aprendizaje en el futuro. No muy lejano, diría yo, no muy lejano. Perfecto, profe. Para finalizar, la última pregunta, ¿qué herramientas incluyen sus clases para promover la participación de todos los estudiantes y disminuir las brechas de discriminación dentro del aula? Bueno, este también es un concepto amplio cuando se habla de brechas de discriminación, en tanto puede haber varias condiciones en las cuales se dé la discriminación. Puede haber personas con algún tipo de, eh, ¿cómo se diría? De personas con discapacidad, ¿sí? Podríamos decirlo así, discapacidad. Existe una política o existe y se le está dando poco a poco fuerza para abrir escenarios donde las personas con discapacidad, sin importar su discapacidad, pueda participar en los procesos de aprendizaje y ser parte del mismo espacio de formación donde estamos, donde están todos y donde debemos estar todos. Yo creo eso y creo que eso sería un primer aspecto. Yo he tenido en algunas ocasiones niños sordos, jóvenes sordos y pues el apoyo que hay del traductor de lengua de señas. He tenido algunas personas con dificultades visuales y de pronto no en el colegio, pero en algún momento y he entendido que hemos podido utilizar algunos software que le permiten resaltar ciertas partes de la pantalla o que permite, digamos, lee el texto o lee la pantalla de alguna manera y le da información para poder interactuar con el equipo. Eso es importante. El otro tema, pues, es ya las discriminaciones que se pueden dar por sencillamente situaciones como raza, religión, eh, estrato de pronto socioeconómicos, a veces se puede dar ese tipo de cosas. Y frente a eso, pues ahí digamos que ahí tengo una actitud de promover el trato igualitario a todos, ¿sí? Eh, Soy muy sensible a esas situaciones y trato, aunque uno a veces tiene, a veces esas también, esas culturalmente tiene a veces algunos errores en ese sentido, intento siempre tratar con respeto y con estima a cada uno de mis estudiantes y yo hablo siempre del principio democrático, digamos, de los elementos vitales de la democracia en mi espacio, en mi aula e intento siempre generar también escenarios donde podamos departir o compartir y poco a poco podamos conocernos un poco más. Cosas como las ollas comunitarias que a veces hice en algunos momentos con estudiantes que tuve del SENA o actividades, digamos, sencillas con mis estudiantes ya en aula donde nos escuchamos, escuchamos las situaciones que pueden estar viviendo o que han vivido, poco como conocernos y no simplemente un compañero más, sino entender, comprender, ver al otro una persona que siente, que vive, que es muy cercana a mí porque también igual vive y siente circunstancias y situaciones y eso me parece pues que lo intento, obviamente que no todo el tiempo ni todas las oportunidades uno lo puede hacer porque pues por muchas circunstancias a veces, a veces tenemos errores o circunstancias, pero siempre intento hacerlo, sí señora. Listo, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas Eh, gracias. es una actividad de tipo académico que pues debo presentar a la universidad. Entonces, el día de mañana, entre hoy y mañana, estaré publicándolo en YouTube y más adelante pues estaré enviando el enlace pues, de la entrevista. Muchísimas gracias nuevamente y que pase Bueno. una feliz noche.